de los países que van. Bienvenidos, estimados alumnos, al aula virtual. Una vez más, reciben el saludo cordial del docente y geógrafo Aníbal Ingaroca. Listos ya para realizar nuestra clase que corresponde a lo que vendría a ser la unidad 8, la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Sí? Bien, a ver, nuestro planeta Tierra tiene 3 componentes básicos, ¿sí o no? Atmósfera, geósfera e hidrosfera. De los 3, ¿cuál es el que tiene mayor densidad, mayor volumen y mayor temperatura? A ver, estimados alumnos, futuros cachimbos. Hidrosfera. Mayor volumen, mayor temperatura, mayor densidad. ¿Cuál es? La geósfera, la geósfera. Pero sobre la geósfera, sobre parte de la geósfera, tenemos ¿qué cosa? Parte de la hidrosfera, ¿sí o no? ¿Por qué creen que en la Tierra lo llaman el planeta azul? Sí, profesor, lo llaman azul o blue en inglés. ¿Por qué? A ver, comenten, estimados alumnos, ¿por qué? ¿A qué se debe ello? ¿Porque hay más agua que tierra? Ya, pero ¿por qué? Si ustedes han aprendido que el agua no tiene color, no tiene sabor, ¿por qué tiene ese aspecto azul? O celeste, profesor, celeste. No azul, profesor. Bueno, también algo de verde, ¿no? ¿Y el verde por qué? Por el microorganismo llamado el fitoplancton, ¿o no? Por el fitoplancton, ¿verdad? Ya, a ver, comenten, estimados alumnos, comenten. En parte se debe a que al reflejo de la capa de ozono y la salinidad capta esas ondas de color azul y lo difunde, dando esa tonalidad, ese aspecto, esa apariencia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que aprendieron en colegio. Claro, ustedes tienen buena memoria, ya se han acordado. Sí, me dicen por interno. Muy bien. Ya. Cuando nosotros hablamos de, listo con su cuaderno Cuadrimax para anotar, ¿no? Cuando hablamos del agua distribuida en el planeta Tierra, para un mejor estudio, se clasifica en ¿qué? Atmosféricas. Y las atmosféricas se sería constituido por ¿qué? Por ejemplo, nubes estratos, que son las más bajas. ¿Qué más? Profesor, nubes nimbos, las que generan lluvias intensas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Comenten. Profesor, las nubes cirros, pues, las que se encuentran a mayor altitud. Profesor, la neblina. Claro, ello. ¿Ya? Muy bien. Tenemos también aguas lóticas. ¿Qué serán las aguas lóticas? ¿Se están anotando? No, lóticas. Aquellas que están en permanente desplazamiento. Si yo te digo aquellas que están en permanente desplazamiento, ¿qué serán? ¿Los océanos? ¿Lagos, lagunas? ¿Los ríos? ¿Qué serán? En permanente desplazamiento. Los ríos, pues, profesor. Gallardo me dice los ríos. Piñarreta. Los ríos. Muy bien. Correcto. Son aguas lóticas. Lénticas, ¿qué serán? Lénticas. Aquellas, anoten, aquellas que se encuentran en las zonas depresionadas del relieve. Una vez más, aquellas que se encuentran en las zonas depresionadas del relieve.
¿Y qué serán? Lagos, lagunas, ¿sí o no? ¿Cuál es el lago más extenso a nivel mundial? El más extenso. Tiene el nombre de mar, es el mar en Asia. Correcto, muy bien. Sí, profesor, tiene acceso, Rusia tiene acceso a ese mar Caspio, ¿no? Irán también, profesor, yo estaba en Rusia vacacionando, fui al Mundial de Rusia, me escriben por ahí. Ya, muy bien, correcto. ¿Y cuál es el lago más extenso? En América. En América, profesor, cuando dice América comprende también la zona boreal donde se ubica Estados Unidos, Canadá, México, países como en la parte central, Costa Rica, Honduras, Panamá, así es. ¿Cuál es? Estimados alumnos, escriban. Futuros cachimbos, ustedes pueden, tienen buena memoria, acuérdense, acuérdense. ¿Cuál es? Empieza con S, superior. Y el superior, muy bien, Nicolás dice, claro, pues profesor, me acuerdo, es el lago superior, que se ubica entre Estados Unidos y Canadá. Como ustedes saben, Canadá es conocido como el país de lagos y lagunas. Lagos y lagunas. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos aguas atmosféricas, tenemos aguas lóticas en permanente desplazamiento, tenemos límticas. Ahora faltan las freáticas. Freáticas. Anoten, aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre. Aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre. Bueno, profesor, ¿están a una gran profundidad? No tanto, hablamos de cuánto, de unos 5, 10, 15, 20, 30 metros. 5, 10, 15, 20, 30 metros. ¿Ya? ¿No son tan profundos? No. Si estamos en una zona próxima a un río, a ver, mencióname un río del Perú, uno de los más representativos. Eh, el segundo más extenso. A ver, profesor, el Ucayali, pues, en el río Ucayali. Estoy nadando, me dicen, justamente con el Paiche. Y cerca ahí veo gran cantidad de anacondas, me dicen. Bueno, ya, muy bien. Si estamos quizás a unos, para llegar al río Ucayali a 1 kilómetro, medio kilómetro, hacemos una excavación y a 5 o 10 metros encontramos agua. Eso es la napa freática o simplemente agua subterránea o agua del subsuelo. ¿Ya? Pero si estamos alejados, de repente a 5, 6, 8 kilómetros, también hay agua, pero a mayor profundidad. Y bajo las zonas áridas, desérticas de la costa, ¿habrá agua o no? ¿Qué dicen? Por ejemplo, si hablamos de las líneas de Nazca, ¿qué opinan? ¿Se podrá encontrar agua bajo esas líneas de Nazca? Galindo dice, sí, profesor, así es correcto. Es correcto. Como que la superficie terrestre engaña, ¿no? Muy pocos saben que tal vez a unos 30, 40, 50 metros se tiene la napa freática. Claro, por debajo, pues dice Luis Enrique, muy bien. Así es, se tiene cierto volumen de agua. Se tiene cierto volumen de agua. ¿Me entienden? Ya. Ahora, ¿eso es importante, profesor? Por supuesto. Por supuesto que sí, eso es la napa freática, agua subterránea o agua del subsuelo. Ustedes saben, en la zona norte hay árboles en costa. Uno de los tantos que destaca son los algarrobos. ¿Cómo así se desarrollan los algarrobos si no hay lluvia constante permanente durante todo el año? En el departamento de la Libertad, en Lambayeque, Piura,
¿Cómo es lo que se pueden desarrollar estos árboles? Porque la raíz de estos árboles va a cuánto? Se profundiza, tal vez 10, 15, 20, 30, 50, tal vez 60 metros, buscando el agua subterránea. Eso es la... ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya. Es bueno que entiendas el marco general para luego desarrollar lo que son las características principales de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Falta un tipo de agua más. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ya. Falta ahora las criogénicas. 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 No estoy compartiendo diapositivas por si acaso. Las criogénicas. Anoten. Se encuentran en estado sólido. Obvio el agua, ¿no? Se encuentran en estado sólido. Se encuentran en estado sólido. A ver, y esto, presta atención, ¿se encuentra en qué? Las aguas criogénicas. Ríos, lagos, lagunas, océanos, mares. ¿Cuál sería su representación de este tipo de agua? A ver, en el Perú, los nevados, Nevado Huascarán, el Huandoy, Huangarhuas, Allincapa, Alpamayo. ¿En qué departamento se ubica el Nevado de Alpamayo? En Ancash, en Ancash. ¿Ya? Bien. A ver, hasta ahí alguna pregunta, si han anotado. Tenemos atmosférica, lótica, léntica, freática y criogénica. ¿Está bien? Ya. Si una pregunta de examen de admisión tipo DECO dice, un grupo de estudiantes de la Universidad del Altiplano recorrieron parte de la cordillera sur, localizando el nevado Allincapa, uno de los más hermosos de los últimos años. Dicho nevado representa un tipo de agua denominado lótica, léntica, freática, criogénica. ¿Cuál es? Criogénica. Criogénica. Criogénica, excelente, muy bien. Y así te pueden venir las preguntas en el examen de admisión DECO. Acuérdate que tú tienes que ser el próximo cachimbo porque tienes capacidad, tienes talento. ¿Me entiendes? Ya, listo. Ahora sigue anotando. ¿Ah? Del total del agua que tenemos, a ver, profesor, me dice, ¿y qué tipo de nube acumula mayor cantidad de agua? Muy buena pregunta. Las nubes pueden adquirir diferentes formas y tamaños. Podemos tener nubes estratos, que son las más bajas, aplanadas con poca cantidad de vapor de agua. En algunos casos tenemos las nubes nimbos, pero estas nubes nimbos que concentran la mayor cantidad de vapor de agua, a veces también se unen con cúmulos y se llaman cúmulos nimbos. Y entonces ahí cuando se unen ya es cuando acumula mayor cantidad de vapor de agua. Y eso dentro de lo que vendría a ser las atmosféricas. Pero que acuérdate también que las más altas son los cirros, que están constituidos por cristales de hielo. Cristales de hielo. Las nubes cirros están constituidas por cristales de hielo. ¿Ya? Si es así, entonces las nubes cirros serán atmosféricas o criogénicas. Si están constituidas por cristales de hielo.
Criogénicas. Criogénicas. Muy bien, excelente, excelente, claro, porque de repente si viene una pregunta de examen dirán, bueno, pues si es una nube es atmosférica, ¿sí o no? Pero si te acuerdas bien la teoría, por eso es la pregunta de Eco, ¿te acuerdas bien la teoría? Dice, no, el profesor dijo que las nubes más altas, que están a unos 8 o 10 kilómetros de altitud, son los cirros, formados por cristales de hielo. Ah, ya, si es hielo, entonces agua en estado sólido, corresponde a las criogénicas, ¿ya? Entonces serían los nimbos cúmulos, o cúmulos nimbos también, a la pregunta, al interrogante que hizo la alumna. Bien, ahora, del total del agua que tenemos, el 97% es salada o salobre y un 3% es dulce. Están anotando, ¿no? En su cuaderno Cuadrimax. Ya. 97% es salada y apenas el 3% es dulce. Bueno, aunque algunos le dan un poco más, ¿eh? Algo más del 97% y un poco menos el agua dulce. Ahora, sabemos que el agua es un recurso renovable o no renovable o inagotable. ¿Cómo lo consideran? ¿O qué opinión tienen ustedes? Escriban, por favor, escriban. Yo les doy la respuesta. Escriban lo que ustedes crean. ¿Ya? Comenten, comenten. Profesor, me parece que son tal o cual, ya no renovables. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a Pérez Limo. Muy bien, Franco. Díaz me dice, no renovable, pues, profesor. Piñarreta, no renovable. Ya, escriban, estimados alumnos. Muy bien. Los felicito. Mireia dice, no renovable, pues, profesor, no renovable. ¿Cómo se va a renovar el agua? Me dicen. Muy bien. Felicitaciones a las alumnas y a los alumnos que participan. Sé que ustedes en la universidad van a ser buenos estudiantes. Lo importante es la participación. Ya, te explico. El agua, muy bien. Felicitaciones a cada uno de los alumnos y alumnas que están participando. El agua es considerado renovable. Renovable aparente. Están anotando, ¿no? Renovable aparente. ¿Por qué renovable aparente? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el ciclo hidrológico. Evaporación, condensación, nubes, precipitación. Lluvia, chubasco, precipitación sólida, nieve, granizo, en fin, y así continúa. El ciclo hidrológico, evaporación, condensación, precipitación. Cuando precipita, el agua fluye a través de los ríos, o que en lagos, lagunas, en los océanos, luego se evapora, nubes, precipita y así. Por el ciclo hidrológico es considerado un recurso renovable, de tipo aparente. ¿Me entienden? Renovable de tipo aparente. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando indican que va a haber escasez de agua, ¿se refieren a qué? ¿Al agua dulce o al agua salada? ¿O a los dos? Porque se habla de escasez de agua. En Dulce. los próximos años va a haber Dulce. escasez Dulce. de agua. Dulce. Dulce, dulce, me dice Isabel Díaz. Muy bien, dulce, pues profesor, dice Milagros. Muy bien, agua dulce. Pero ¿qué sucede con el agua dulce? ¿Cuánto tenemos? Un aproximado del 3% del total del agua. Pero según los expertos, ese 3% tiende a disminuir en los próximos años. El agua dulce tiende a disminuir. Por lo tanto, la población aumenta. Si la población aumenta y el agua dulce disminuye, ¿qué creen que va a haber en los próximos años? ¿Escasez de qué? De agua. ¿Sí o no? ¿Entienden? Ya. Va a haber escasez de agua. Y Perú está entre los países que van a sufrir el estrés hídrico. ¿Y qué es el estrés hídrico? Antes. Ahora, ya sabemos que hay poca cantidad de agua dulce. Si hablamos solamente del agua dulce, sigue anotando. Escribe aparte, agua dulce. Entre paréntesis, 100%. Ahora solamente te explicaré sobre el agua dulce. ¿Ya? Agua dulce. Ya.
Hablamos de criogénicas, %, aproximadamente. Aunque le dan algo más, 69%. Freáticas, 30%. Freáticas, 30%. Ya. Ustedes son número 1 en matemáticas. ¿Cuánto falta en porcentaje para llegar al 100%? 1%. Tienes 69 y ya tienes 30. ¿Cuánto falta para llegar al 100%? 1, pues, profesor, 1, 1. Muy bien. Ese 1% estaría constituido de ¿qué? Hablamos de agua dulce, ¿eh? Principalmente. Lóticas y lénticas. Entonces, aparte escribe lóticas, lénticas, 1%. 1%. ¿Ya? Bien. Eso es a nivel mundial y también en el Perú. Ese es a nivel mundial y también en el Perú. A nivel mundial y en el Perú. Listo. Entonces, si hablamos solo de agua dulce, tenemos criogénicas, freáticas, lóticas y lénticas. Lo que vamos a ver dentro de unos instantes al detalle son las aguas lóticas, los ríos, ¿sí o no? La vertiente hidrográfica del Pacífico. Muy bien. Listo. A la siguiente pregunta. Dice, ¿el recurso hídrico es considerado por los expertos como renovable debido al ciclo hidrológico? La Organización Mundial de la Salud en los últimos reportes indica que por cada 4 habitantes, por lo menos uno no tiene acceso al agua potable. Y en los próximos años, varios países en vías de desarrollo sufrirán el denominado estrés hídrico. Y ya te informaron, esa es la prueba de eco, ahora viene la evaluación. Dice, en el Perú, las grandes reservas de agua dulce se encuentran en los nevados, alternativa A, en los nevados, alternativa B, los ríos Ucayali, Amazonas, Marañón y los demás afluentes, alternativa C, las aguas freáticas de la costa de la selva y de la sierra, alternativa D, lagos y lagunas de las zonas altoandinas y los ríos costeños. ¿Qué marcarías? Muy bien, excelente, excelente. Ya, por fin estoy un poco tranquilo. Ya estoy tranquilo porque sé que están asimilando. Muy bien, excelente, 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 excelente. Lo máximo son ustedes. Correcto, los nevados. Porque según el reporte mundial, obviamente, las criogénicas son en mayor porcentaje. Profesor, y a nivel mundial, ¿dónde se tiene mayor cantidad de agua criogénica? Mundial, profesor, mundial. En la Antártida. En la Antártida. Ahí se tiene la más grande reserva de agua dulce, en la Antártida. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya sabes el contexto general. Comenten o pregunten. Ya, como no preguntan ustedes, yo les voy a preguntar. ¿Qué entienden entonces por estrés hídrico? En el texto de la pregunta tipo, estrés hídrico. ¿Qué entienden por estrés hídrico? Comenten, comenten. Comenten. Ya, Ximena dice, profesor, escasez de agua, pues. Es la falta de agua, dice Nicolás. Gianmarco, escasez de agua, profesor. Ya que no, como no hay agua, no me baño desde la pandemia, dice. Bueno, qué raro. Luis Enrique dice, preocupación porque se acaba el agua. Ya. Rápidamente, ¿cuánto creen ustedes que requieren agua potable, agua tratada por día para satisfacer sus necesidades básicas? Como por ejemplo, lavado de mano, el aseo que nos damos obviamente en la mañana y en la noche, el baño, ¿no? Nuestros alimentos, el lavado de nuestras prendas de vestir en un promedio, ¿no es cierto?
¿Cuánto creen que requieren ustedes de agua potable al día para satisfacer sus necesidades? Un aproximado. Porque no me van a decir, profesor, debido a la pandemia, yo me lavo las manos a cada rato. Está bien. Y cada vez que me lavo las manos necesito por lo menos 500 litros de agua. Me cepillo los dientes con 800 litros de agua. Tampoco es para exagerar. Y cuando me baño, equivalente casi a un camión cisterna de agua. Tampoco es para exagerar. ¿Ya? Ahí dice 10 litros, profesor, necesito más o menos al día. Comenten, comenten. Luego yo les indico qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Porque cuando vienen las preguntas en el examen, San Marcos toma como referencia los entes internacionales. Muy bien, Milagro dice 90, profesor, 90 litros. Sería suficiente. ¿Eh? ¿Qué dicen los demás alumnos? A ver, de los 500 alumnos que están en el aula virtual, solamente ya participan como 10. Piñarreta dice 100 litros, muy bien, 60. Correcto, correcto. ¿Ya ves? Ahora se dan cuenta que ustedes tienen talento, ¿sí o no? Ahí está el talento de ustedes. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud indica que mínimo por día, por persona, debe ser 30 litros. 30 litros. 30 litros. ¿Me entiendes? 30 litros. ¿Ya? 30 litros, mínimo, 30 litros. 30 litros, mínimo. Si es menos, ya sería estrés hídrico. Bueno, hasta un aproximado de 80. Eso es relativo, promedio al año, ¿no? Pero claro, promedio. Claro que algunos días puedes utilizar de repente, ¿cuánto? 100, 120 y otros días de repente 40, 45. Promedio, promedio. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la temporada de invierno que la temporada de verano. En verano realizas mayor actividad de repente y te das un baño 4 o 5 veces al día. En invierno de repente 2 veces al día, en la mañana y en la noche, ¿verdad? Y así. Entonces, no menos en un caso de ¿cuánto? No menos de 30 litros. A ver, a la siguiente pregunta. Una familia dispone, una familia dispone diariamente de 100 litros de agua potable. Una familia dispone diariamente de 100 litros de agua potable. Dicha familia está constituida por 2 hijos y obvio, ¿no? Los padres. Es decir, ¿cuántos integrantes? 4. La pregunta es, ¿se puede inferir o afirmar que están en estrés hídrico, sí o no? La familia, papá, mamá, hijos, 2, reciben 100 litros de agua potable al día. ¿Se puede afirmar que están en estrés hídrico, sí o no? Galindo dice, sí, profesor. Díaz, sí, 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 sí. Profesor. Correcto. Muy bien. ¿Por qué? A ver, ¿quién da la explicación? A ver, un alumno o una alumna que pueda explicar. Pérez necesita 120, pues, profesor. ¿Acaso usted no sabe dividir? Me dice. Aprende a dividir, pues, profesor. Son 100, entre 4 sería 25. Y la Organización Mundial de la Salud dice mínimo 30. Entonces sí están en estrés hídrico. Y cuando indican que Perú en los próximos 5 años, 10 años, entrará a un estrés hídrico, ¿qué quiere decir? Que a Juan, a Pedro, a Fiorella, a Teresa, a Norma, a Raúl, a José, ¿cuánto le va a corresponder? Menos de 30 litros de agua potable en promedio al día. ¿Ya? Muy bien, estimados alumnos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Están anotando, ¿no? Ya. Porque anteriormente yo les paso las diapositivas. Ya, correcto. Bien, como están anotando, voy a coordinar con el maestro de maestros, José Liza, y si él pide, a ver, que le muestren lo que han anotado, entonces yo les enviaré las PPT de todo lo que estoy indicando. Porque yo a veces les paso las diapositivas y usted dice, no, ya pasó la diapositiva, entonces mejor es una captura de imagen, grabo y se acabó. Y yo no repaso. En cambio ahora tienes que anotar. Y si han anotado, yo les envío los PPT. ¿Está bien? Y si participan. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Correcto, Sí, profe. muy bien. Sí, profe. Ya, hasta ahí, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ya, listo.
Ustedes van a ser buenos estudiantes. Hablamos ahora de los conceptos. Vertiente hidrográfica del Pacífico. Dice, una vertiente hidrográfica está formada por unidades hidrográficas cuyos ríos fluyen o drenan a un colector común. Puede ser el mar o un lago, o también un río. Las unidades hidrográficas son espacios geográficos limitados ¿por qué? Por línea divisoria de agua, relacionados espacialmente por el tamaño de las áreas de drenaje. Profesor, la verdad, no le entendí nada, profesor. Quiero que me explique. Primeramente, ¿qué cosa es divisoria o líneas divisoria de agua? ¿Cómo es eso? Se dice divisoria de agua a las partes altas del relieve. En el Perú, a nivel general, ¿cuáles son las partes más altas? Profesor, la cordillera, pues, la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es divisoria de agua. Pregunta de examen de admisión, San Marcos. En el Perú se tiene 3 regiones hidrográficas: Pacífico, Amazonas o Atlántico y el Titicaca. Esto se debe a una principal divisoria de agua que representa alternativas: el Mar de Grau, la nubosidad, el río Amazonas, la cordillera de los Andes. ¿Cuál es? La cordillera de los Andes, porque cuando llueve, parte del agua fluye y llega a la costa. Parte del agua fluye y se va al río Amazonas. Y del río Amazonas al océano Atlántico. Y una pequeña parte se va hacia el sur, a la meseta de Collao, al lago Titicaca. Eso es divisoria de agua. Lo llaman también divortium acuario. ¿Ya? Bien, profesor. Cuenca, ¿qué cosa es? Cuenca es el área. Como ven ahí ustedes, profesor, ahí subcuencas y todo ello, ¿no? Bueno, todo lo que tú ves ahí delimitado, esa es una cuenca. Y ahí con una flechita verde, perdón, de amarillo dice divisoria de agua, límite de cuencas hidrográficas. ¿Sí o no? Ya. Eso serían las partes más altas. Cuenca es el área donde está un río principal. Cuando te hablan de cuenca, la cuenca se expresa en kilómetros cuadrados. Profesor, por ahí no dice cuenca, dice unidad hidrográfica, iniciando el párrafo, profesor. Claro, es que una cuenca también es conocido como una unidad hidrográfica. ¿Está bien? Y conjunto de esas cuencas. A ver, el río Rímac tiene afluentes y efluentes. Por ejemplo, un afluente es el Santa Eulalia, un efluente es el río Surco. Y tiene gran cantidad. Toda esa zona que tiene que ver con el río Rímac es la cuenca del río, obvio, cuenca del Rímac. Lo que está al norte del Rímac, el Chillón, todo lo que está en su entorno es la cuenca del río Chillón. Y ahí viene el río Chancay. Y así, más al norte, el río Supe. Y ya, si nos vamos a Ancash, el río Santa, la cuenca del Santa. Si llegamos a Piura, el río Chira, la cuenca del Chira. Conjunto de cuencas forman una vertiente hidrográfica, o llamado también región hidrográfica. ¿Sí? En una cuenca se tiene un río principal, y ahí se tienen los afluentes, efluentes y todo ello. Rápidamente, conceptos básicos. Naciente, ¿qué cosa es? Es el lugar donde se origina el volumen de agua del río. Y ese volumen de agua puede salir a partir de ¿qué? A ver si están siguiendo la explicación. ¿A partir de qué? Ese volumen de agua se puede formar a partir de ¿qué? De un Nevados. nevado, de un glaciar. Cuando dice aguas pluviales, ¿a qué se refiere? Pluviales, a la lluvia. Lluvia. Claro, en algunos casos hablamos de aguacero, ¿no? Cuando esta precipitación, esta lluvia, tiene gran tiempo de duración. Profesor, puede ser 2 horas, 3 horas, así es. De una fuente o un manantial, de un lago o de una laguna, o tal vez de otro río, y ya sería efluente. Ese es un naciente, ¿ya? Al lugar donde se origina. Por ejemplo, el volumen de agua que da origen al río más caudaloso del mundo, y que lo voy a detallar en la próxima clase, el Amazonas, el volumen de agua que da origen es una parte de los deshielos del nevado Quehuiza o Quehuilla. ¿Y dónde está ese nevado, profesor? Quehuiza o Quehuilla. Está en la cordillera Chila, en Arequipa. Ya. Los ríos del Pacífico se originan en la cordillera occidental. La cordillera occidental es lo que está cerca de la costa.
¿Todos los ríos de la vertiente del Pacífico se originan en la cordillera occidental? No. De los 53 principales, 3 se originan en territorio ecuatoriano. ¿Cuáles son, profesor? ¿Nos puede indicar o no? Por supuesto que sí. Sarumía, Tumbes y Chira. Son ríos que pertenecen a la vertiente hidrográfica del Pacífico, pero que se originan en el país vecino de Ecuador. Sarumía, Tumbes y Chira. Sarumía, Tumbes y Chira. Bien. ¿Qué es el cauce, lecho o alveo? Es la zona hundida, es la zona cóncava, por donde pasa el volumen de agua. Pero ¿cómo se llaman los puntos más bajos de ese cauce? Los puntos más bajos se llama talwet o vaguada. ¿Y para qué servirán estos puntos más bajos del cauce? ¿Para qué? No siempre, pero en algunos casos, para establecer el límite. Límite distrital, límite provincial, límite departamental, límite internacional. A ver, un río un río de la vertiente del Pacífico que limita con el país vecino de Ecuador. Sarumía, ya, muy bien. Pero ¿qué parte del río Sarumía nos indica el límite? Cuando unimos los puntos más bajos del cauce. Y esos puntos más bajos del cauce se llama talwet. Pero ese talwet a simple vista, ¿se puede reconocer? No, porque sobre ese talwet, sobre ese cauce, está el volumen de agua. Y el volumen de agua no es transparente, no es limpio. Normalmente los ríos transportan sedimentos, partículas, y se torna casi oscuro. ¿Ya? Bien. Curso, ¿cómo reconocemos una pregunta sobre el curso? Cuando nos indican qué cosa. En kilómetros. En kilómetros. Curso es la longitud comprendida desde su origen o naciente y la desembocadura. Se expresa en kilómetros. ¿Ya? Como nos dicen, en un mapa hidrográfico se determinó que el río Tambo recorre 535 kilómetros. El río Tambo recorre 535 kilómetros, desembocando en el litoral arequipeño. Coma. La descripción corresponde al cauce del río, al curso del río, al caudal del río, al régimen. ¿A qué corresponde? ¿A qué? Al curso, ¿no es cierto? Al curso. Muy bien, al curso. Correcto, al curso. Ya. Se tiene 3 sectores. Curso superior, medio e inferior. Al curso superior también se le conoce con el nombre de ¿qué? De fase juvenil. Juvenil. Superior juvenil. Pero ¿qué sucede? El río desciende a gran velocidad, por lo tanto el cauce se profundiza. El cauce se profundiza. El cauce se profundiza. El cauce se profundiza. ¿Ya? El cauce es estrecho y profundo. Profesor, podríamos hablar de los cañones, ¿no? Claro. Cañón del Colca, Cotahuasi. Así es. Eso es por característica del curso superior. El curso medio, el cauce ya no es tan profundo. No es tan profundo, pero sí se ensancha un poco. Lo llaman también madurez. La pendiente disminuye, moviéndose los flujos de agua con mayor lentitud. Por consiguiente, la erosión vertical disminuye e inicia la erosión horizontal, dando origen a la formación, en algunos casos, meandros. Bueno, en la costa no se tienen los meandros, y el ensanchamiento del lecho fluvial. Se habla también de la madurez de un río. En esta parte del curso medio se tiene gran cantidad de afluentes y efluentes. ¿Qué es afluente? Cuando un río de menor jerarquía vierte el caudal a un río principal. Eso es afluente o tributario. ¿Y cuando se dice efluente? Efluente, cuando un río
de menor jerarquía saque el caudal del río principal. Eso es efluente. ¿Ya? Bien. Seguimos con las características del río. Inferior. Se encuentra próximo a su desembocadura. Su pendiente es suave. El río realiza una intensa actividad de depósito de materiales. Esto se llama, ¿qué cosa? Aluviales. Como dice ahí, genera la formación de llanuras aluviales. Y esas llanuras aluviales que permiten el desarrollo de cultivos. ¿Qué cultivos, profesor? Por ejemplo, tenemos los espárragos en la costa, páprica, caña de azúcar, vid, arroz, entre otros. ¿Ya? También se indica que el río se encuentra en su estado de vejez, porque solo es capaz de transportar materiales finos. A ver, si nosotros hablamos del Callao, ubicado en el curso inferior del río Rímac y una parte del río Chillón, ¿qué podríamos afirmar con respecto a sus cauces? ¿Son bien profundos y anchos? ¿Son dilatados y poco profundos? ¿Cuál es lo correcto? Son dilatados, ensanchados y poco profundos. ¿Por qué son poco profundos? Porque el caudal va dejando sedimentos, lo que conocemos como arena, piedra y también materia orgánica. Y por eso que el cauce se ensancha, pero tiene poca profundidad. ¿Ya? Hasta ahí. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Ninguno? Las centrales hidroeléctricas normalmente se establecen en el curso superior y en el curso medio de los ríos. Las centrales hidroeléctricas se establecen principalmente en el curso superior o en el curso medio de los ríos, para aprovechar esa caída de agua con abundante caudal. Y ahí tienen ustedes la imagen. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Ya. Desembocadura. Desembocadura es la parte final del río. ¿Cómo llega a un lago, a una laguna? En este caso, los ríos de la vertiente del Pacífico, estamos hablando al mar. ¿Sí o no? Al mar. Ya. ¿Cuáles son los tipos de desembocadura? Delta. Delta es cuando desemboca mediante varios ductos, varios canales. ¿Y por qué el río desemboca mediante varios ductos, varios canales? Porque deja gran cantidad de sedimentos. Y al dejar gran cantidad de sedimentos, hace que el caudal pueda vertir el volumen de agua al mar mediante varios canales. En realidad, casi eso no es característica principal de los ríos del Pacífico, a excepción principalmente del río Tumbes, que desemboca mediante varios ductos, varios canales. Y también el río Tumbes es navegable. Claro que en toda regla hay excepciones. Y ahí ustedes tienen los ejemplos del río Nilo, el río Ganges, el Mississippi o Mississippi. Estuario es cuando el cauce se ensancha, se dilata varios metros y el río vierte el volumen de agua mediante un ducto o un canal. Si hablamos del estuario más extenso a nivel mundial o el más amplio, es el río de la Plata, el río de la Plata, en Sudamérica. Y los ríos de la vertiente del Pacífico tienen esa característica. ¿Qué característica, profesor? Que mayormente desembocan en forma de ¿qué? De estuario. A ver, mencióname 4 o 5 ríos de la vertiente del Pacífico. A ver, ahí está en el material digital que se les ha hecho llegar. A ver, escriban, escriban. Profe, disculpe, no la escuché bien, ¿qué dijo? 5 ríos de la vertiente del Pacífico. Ya, Fortaleza, muy bien. Profesor, caña de azúcar. Correcto. Muy bien. Tumbes, profesor, Tumbes, donde se encuentran los mangles, los manglares. Correcto, muy bien. El río Ica. Correcto.
Excelente, Jiquetepeque, profesor. Río La Leche. Correcto, muy bien. Considerado como el menos contaminado. Listo. Muy bien, estimados alumnos. Caudal. ¿Qué cosa es el caudal? Están anotando, ¿no? Luego yo les voy a, hemos quedado así. Les voy a enviar los PPT para que refuercen, porque muchos ven el PPT, graban y dicen, ya, ¿para qué? Ya no estudian. Por eso anota. ¿Cómo reconocemos el caudal en una pregunta de examen? Te expresan en metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Ya. ¿Un metro cúbico es equivalente a cuántos litros? ¿Un metro cúbico es equivalente a cuántos litros? 1000. ¿Sí o no? A ver, si nos dicen, la Autoridad Nacional del Agua indica que para los próximos días, en el mes de octubre, el río Chillón transportará 10 metros cúbicos por segundo. Dicha información corresponde al caudal, al régimen, al cauce, al curso. ¿A qué corresponde? Caudal. Caudal, excelente, muy bien. Si me dice 10 metros cúbicos por segundo, entonces hablamos de ¿cuántos litros? 10 metros cúbicos por segundo. ¿Cuántos litros por segundo? 10.000. 10.000. Excelente, correcto. Muy bien. El caudal. Cuando hay abundante caudal, se le conoce con qué nombre. Ahí está. Creciente, avenida o crecida, ¿ya? Creciente, crecida o avenida, cuando hay abundante caudal. ¿Y eso cuándo se da? ¿Cuándo tienen los ríos de la vertiente del Pacífico gran cantidad de volumen de agua? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Profesor, fines de diciembre, enero, febrero, marzo, verano, profesor, verano, verano. ¿Por qué? Porque hay lluvias intensas en la zona andina. Y este volumen de agua cuando desciende incrementa el caudal. Y ahí se habla de crecida, creciente o avenida. Pero ¿qué ocurre? Ya en los meses de mayo, junio, hace frío, pero no hay lluvias intensas y el caudal de los ríos disminuye. Y cuando disminuye se llama estiaje o vaciante. Los meses ya de junio, julio, agosto, septiembre, octubre hasta noviembre. Es decir, principalmente en invierno, los ríos de la vertiente del Pacífico y en forma general a todos los ríos del Perú tienen poco caudal. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, estimados alumnos. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Todo tiene que estar bien entendido para que respondas las preguntas en el menor tiempo posible. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Comentarios, no tengas temor. Profesor, soy un poco tímido. Voy a escribir, escribe. Puedo escribir por privado, profesor, y ahí me responde, pero no diga quién ha escrito esa pregunta. Para nada. Pregunta, estás en todo tu derecho. Profesor, más Profe, rápido entonces. Ya, sí, sí, pregunta, pregunta. no me Pregunta. quedó claro lo de la cuenca. Ya. Dentro de unos instantes voy a detallar en forma general lo que es la cuenca, pero te adelanto, cuenca es el área donde está el río principal con sus afluentes y efluentes. ¿Ya? Cuenca está rodeado por las zonas elevadas, que sería divisoria de agua o divortium aquarium. Por eso que cuando se habla de cuenca se expresa en kilómetros cuadrados. En cambio, cuando se habla de curso es simplemente kilómetros. La primera imagen que se ve ahí en el material digital, todo ese entorno, todo lo que está ahí de azul, eso es el borde, la divisoria de agua. Y todo lo que ves al interior, todo ello, así como ramificaciones, eso es la cuenca. Claro que en la cuenca hay un río principal, que ahí está como cauce principal, que se refiere al río principal. Y hay otros
ríos de menor jerarquía que vierten el volumen de agua. Y la población, las ciudades, se ubican en la cuenca, en la zona próxima al río principal. ¿Ya? Bien, ahora, si nosotros analizamos la variación del caudal durante el año, analizamos la variación del caudal durante el año se llama régimen. Obvio que los ríos de la vertiente del Pacífico presentan una gran diferencia de caudal, abundante, en exceso, en los meses de verano y escasos o casi nada en los meses de invierno. Como hay una gran variación durante el año, se habla de régimen irregular. Pero ¿qué sucede con los ríos amazónicos? Si bien es cierto que incrementan su caudal notablemente en los meses de enero, febrero, marzo, en junio, julio, agosto, septiembre disminuyen drásticamente. Pero aún así mantienen casi constante el volumen de agua. Como no hay demasiada variación en términos generales, se dice régimen regular. ¿Ya? Los ríos de la vertiente del Pacífico son irregulares. Sistema fluvial. ¿Qué cosa es un sistema fluvial? Conjunto de ríos conformados por el río principal, sus afluentes. ¿Qué son los afluentes? Cursos de agua que vierten su caudal a un río principal. Por ejemplo, el río Santa Eulalia, el río Guaycoloro, vierte su caudal al río Rímac. Entonces el río Santa Eulalia y el río Guaycoloro son los afluentes. ¿Ya? Y también se encuentra los efluentes. ¿Qué son efluentes? Cuando sacan el caudal del río principal. El río Surco saca el caudal del río Rímac, por lo tanto es efluente. ¿Y qué es confluencia? Cuando dos o más ríos se unen para formar un río principal. Ejemplo, a ver, de ríos representativos en el Perú. El Tambo con el Urubamba, hay un tambo en la costa y también hay un tambo en la Amazonía. El Tambo con el Urubamba, estos dos ríos se unen para formar uno de mayor jerarquía, de mayor trascendencia, y es el río Ucayali. Cuando estos dos ríos, Tambo con el Urubamba, se unen, se habla de confluencia. Y si hablamos de mayor jerarquía aún, el Ucayali con el Marañón se unen, eso es confluencia, para formar un río aún de mayor jerarquía, el Amazonas. Eso es confluencia, unión de dos o más ríos. Entonces, el sistema fluvial presenta el río principal, los afluentes y efluentes. ¿Ya? ¿Qué es afluente? Ya te expliqué qué es efluente también y qué es confluencia. Ahora, ese sistema fluvial constituido por un río principal, ese sistema fluvial tiene que estar en un territorio. Tiene que estar en un territorio. Entonces, el sistema fluvial que se ubica en un determinado territorio, a eso se le llama cuenca. Por eso dice, cuenca es el área de la superficie terrestre drenada. ¿Qué quiere decir drenada? Que el agua fluye, se desplaza por un único sistema fluvial. Y si dice único sistema fluvial, ¿habrá un río principal o varios ríos principales? A ver, interpreten. Área de la superficie terrestre drenada por un único sistema fluvial. Si hay un único sistema fluvial, entonces en una cuenca habrá varios ríos principales o un río principal. ¿Qué dicen? Un río principal. En una cuenca hay un río principal. Ejemplo, en la cuenca del Rímac, uno. ¿Y cuál es el río principal? Lo que te he mencionado, el Rímac. Y así. La cuenca es el área. ¿Cuál es el río que ha formado la cuenca más extensa del Pacífico? La cuenca más extensa, la de mayor área. ¿Cuál es? El río Majes. El río Majes tiene la cuenca más extensa. ¿Ya? Bien, dice, cuyas aguas van a drenar ¿a qué? O van a dar a un colector, que puede ser un océano, un lago o también un río. Sus límites están formados por la divisoria de agua. La divisoria de agua son las partes altas. Cuando llueve,
Parte del agua irá a la cuenca y parte del agua irá a la cuenca adyacente o vecina. Existen tres tipos de cuencas. ¿Cuáles son? Exorreicas. ¿Cuándo se dice a un río que tiene cuenca exorreica? Cuando el caudal del río principal, cuando el caudal del río principal vierte al mar todos los días. Es decir, tiene salida al mar. Eso es exorreica, externo, fuera. Endorreica, cuando el caudal no tiene salida al mar. El prefijo en, dentro, interno, endorreica, el caudal no tiene salida al mar. El caudal queda en la zona continental. Ejemplo, profesor, los ríos que conforman la región o también la hoya del Titicaca, el río Ramis, el río Suchi o Suches, el río Coata, vierten el caudal al lago Titicaca y el lago Titicaca lo retiene, porque de ahí no hay desplazamiento al Amazonas, no hay desplazamiento al Océano Atlántico, no hay desplazamiento al Océano Pacífico. ¿Ya? Eso es endorreico. Arreico, ¿cuándo es? Cuando el caudal llega al mar, pero de forma estacional. ¿Y cuándo llega, profesor? En verano. Por ejemplo, el río Caplina, uno de los ríos arreicos de la vertiente del Pacífico, vierte caudal al mar enero, febrero, marzo. Si tú llegas en estos momentos, mes de septiembre, al río Caplina, el cauce está, pero no hay agua, no hay caudal. Si tú llegas en el mes de febrero, encuentras cierto volumen de agua que está llegando al mar. Eso es arreico. Solamente existen tres tipos de cuenca: exorreico, endorreico y arreico. Y los ríos de la vertiente del Pacífico, profesor, principalmente, ¿qué son? Son exorreicos, algunos arreicos. ¿Cuáles son los más arreicos? Pregunta examen de admisión. Ica, Piura, Caplina. Se supone que están anotando, ¿no? Los más arreicos del Perú: Ica, Piura y Caplina. Los principales. Muy bien. Ya ustedes saben que la divisoria de agua, fíjense los puntos más altos que inducen agua hacia una vertiente u otra. Bien. ¿Cuáles son las características principales de los ríos de la vertiente hidrográfica o de la región hidrográfica o del sistema hidrográfico del Pacífico? Son formas de decirlo. Una cuenca está integrada por un río principal, afluentes y efluentes. Conjunto de cuencas forman una vertiente, una región o un sistema hidrográfico. ¿Ya? Constituido por 53 ríos principales. Los ríos que se originan en el territorio ecuatoriano, ¿cuáles son? Zarumilla, Tumbes, Chira. Los ríos son transversales, se desplazan ¿de dónde? De este a oeste, de la zona andina al mar. Son exorreicos y arreicos. Son de régimen irregular. Durante el año tienen una gran diferencia el caudal. Son ríos de corto recorrido, menos de 500 kilómetros. Torrentosos. ¿Qué quiere decir torrentosos? El río desciende, el caudal desciende a una gran velocidad, generando que el cauce se profundice. No son navegables por el poco volumen de agua, por el régimen irregular, excepto el río Tumbes, ¿ya? Son de poco caudal y ese poco caudal se llama estiaje vaciante, que se da en los meses de invierno. Y ahí están las vertientes o las regiones. Listo. Y ahí tenemos los principales ríos. A ver, ¿qué debes saber? El río Zarumilla sirve de límite parcial. Sería el más boreal de los del Pacífico. Tumbes, navegable. Desembocadura en delta.
y ahí se desarrolla una vegetación que tiene alternancia diaria entre agua dulce y agua salada. ¿Cómo se llama? A ver, esa vegetación con alternancia diaria entre agua dulce y agua salada. Meandros. Meandros, va por ahí, va por ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Quizás has querido decir manglares, ¿no? Muy bien. Los mangles o manglares. Muy bien, estimada alumna. Correcto. Mangles o manglares. Excelente, excelente. El río Chira es el más occidental. El Chira es el más occidental. Y ahí se tiene un reservorio donde se almacena cierto volumen de agua en verano, destacando el reservorio de Poechos, Poechos y San Lorenzo. Poechos y San Lorenzo. Ya es el más occidental. El río Piura, si bien es cierto que permite el funcionamiento de una central hidroeléctrica de Curumuy, cultivos de limón, algodón, mangos. El río La Leche es el menos contaminado, pero llega desde el departamento de Cajamarca hacia la zona costera. Cultivo de arroz. El Ambayeque, Chancay, Reque, Taimi. El reservorio de Tinajones y la central hidroeléctrica de Carhuaquero. Esas características son los que debe saber para el examen de admisión. Porque imagínense, en el examen de admisión los que proponen la pregunta no van a creer que usted obviamente tiene una memoria full y que domina todas las características de todos los ríos del Perú. No, te vienen características principales, ¿no? En el caso de la vertiente del Pacífico ya saben las características generales y por cada río los principales, ¿no? Ya. Entonces, cuando nos hablan de la central hidroeléctrica de Carhuaquero y el reservorio de Tinajones, el río Lambayeque, Chancay. Te indico, de nombre Chancay también hay un río en el norte chico. El norte chico hablamos de la ciudad de Huaral. En Lima, después del Rímac está el río Chillón. Después del Chillón viene el río Chancay. Hay un Chancay en el norte chico y este es otro Chancay de Lambayeque. Hay dos, por si acaso. Bien, el Jequetepeque, si bien es cierto que se origina en Cajamarca, ahí se tiene un reservorio y la central hidroeléctrica Gallito Ciego. Pero ¿cuál es la característica principal que viene en el examen de admisión? Principal valle de arroz, principal valle arrocero, Jequetepeque. Chicama, principal valle de qué? De caña de azúcar. Principal valle de caña de azúcar. Moche, en esa cuenca se encuentra la ciudad de... ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad se encuentra en esa cuenca? Trujillo, Trujillo. Virú, destaca en cultivos de espárragos y Perú todavía está entre los principales países exportadores de espárragos a nivel mundial. Como ustedes saben, los espárragos vienen a ser cultivos no tradicionales. ¿Ya? Espárragos. Santa es el más caudaloso. De todos los ríos, profesor, sí es el más caudaloso. En sus inicios recorre casi paralelamente a la cordillera, se dice de forma longitudinal, porque va de sur a norte, pasando por la ciudad de Huaraz, capital de Ancash, y luego cuando se desplaza hacia la izquierda en un recorrido transversal, corta la cordillera negra, formando el cañón del Pato, donde se tiene la central hidroeléctrica de Huallanca. Es el más caudaloso. Como hay abundante volumen de agua, ya les he dicho, ¿qué se debe hacer para evitar el estrés hídrico? Una de las tantas alternativas es almacenar el volumen de agua de los ríos en verano, porque en invierno no se tiene. Entonces, parte del abundante caudal del Santa se lleva a la Libertad, al departamento, para irrigar la zona de Chao, Chicama, Moche y Virú. Chao, Virú, Moche y Chicama. Por eso es que se habla de la irrigación de Chavimochi. Pero como hay abundante volumen de agua, la otra parte se hace quedar en el departamento de Ancash.
para irrigar la zona de Chimbote, Nepeña y Casma. Por eso se habla de la irrigación de chinecas. Chinecas. Ahí radica su importancia, ¿ya? Bien. Fortaleza, caña de azúcar. Huaura, ahí se ubica la ciudad de Huacho. Chancay Guaral, frutícola, principalmente mandarinas. Chillón se origina en las proximidades ¿de dónde? Del Nevado La Corte, Nevado La Viuda. Pasa por la zona norte de Lima metropolitana y desemboca en la zona de Ventanilla, Callao. Rímac, donde se ha construido y está en funcionamiento la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. Pero como el volumen de agua no abastece, se trae ¿de dónde? De un reservorio que está fuera de la cuenca, está en la cuenca del Mantaro, está en el departamento de Junín. Como el volumen de agua para satisfacer la demanda se trae de otra cuenca, se tiene en el departamento de Junín, en las partes altas, cerca al Nevado Ticlio, marca Pomacocha, 4 pozas inmensas, marca Pomacocha 1, 2, 3, 4. Como se trae agua de esa zona hacia la cuenca del Rímac, se habla de trasvase. ¿Cuándo es trasvase? Cuando el agua que se almacena va a otra cuenca. Trasvase marca Pomacocha. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el caudal del río Rímac ya no se da abasto para tanta población de Lima y Callao. Porque la ciudad de Lima metropolitana está en 3 cuencas: Chillón, Rímac, que es el principal, y el Urín. Y Callao, hablamos de principalmente Chillón y el Rímac, ¿ya? Su principal afluente del Rímac es el Santa Eulalia, donde se tiene ahí la central hidroeléctrica de Huingo, Barba Blanca, Pablo Bonner, y también ha formado el Cañón del Infiernío. El Cañón del Infiernío, esto en la zona andina de Lima. El río Lurín en la zona sur, y ya estamos hablando por las zonas próximas a Pachacamac o Pachacamac. El río Cañete, cultivo de vid. El río Chincha, vid y algodón. El río Ica es el más arreico. Es el más arreico. Vid. El río Grande. Tenemos vid, pero en menor cantidad que en el de Ica. El río Ocoña ha formado el cañón más profundo, el de Cotahuasi. El de Cotahuasi. El río Majes, en la parte alta se le llama el Colca, donde está el cañón del mismo nombre, en gran parte se le llama Majes, y casi en la parte ya de su desembocadura lo llaman Camaná. Bueno, más conocido simplemente como Majes, es el que tiene la mayor cuenca, la cuenca de mayor área. El segundo cañón más profundo. Y también en la parte baja se da los cultivos de arroz. El río Chili, ahí se ubica la ciudad de Arequipa. Represa, reservorio El Fraile. Reservorio de Aguada Blanca, El Pañe, las centrales hidroeléctricas Charcani, 1, 2, 3, 4, 5. Tambo es el más extenso. Tambo es el más extenso. Y tiene que ver también con el proyecto de Pasto Grande. Pasto Grande. Con el reservorio de Pasto Grande, que permite dotar de agua a la parte baja de la cuenca, sobre todo en la temporada de invierno, porque el río tiene poco caudal. Ya ustedes saben que los ríos del Pacífico disminuyen su caudal en invierno.
A ver, al interrogante, profesor, ¿y qué me puede decir del río Mantaro? El río Mantaro, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase sobre el río Mantaro, pero te adelanto, ha formado el valle andino más poblado, el Mantaro. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Además, ese río Mantaro, el caudal, permite el funcionamiento de 3 grandes centrales hidroeléctricas en el Perú: Santiago Antúnez de Mayolo, Cerro El Águila y Restitución. Es el de mayor producción hidroeléctrica en estos momentos. El Mantaro pasa por ciudades como Jauja, Concepción, la capital de Junín, Huancayo. Listo. El río Osmore, contaminado por la actividad minera mal llevada. Como ustedes saben, la minería es buena, pero cuando no tiene los controles correspondientes, contamina, altera. Locumba, tenemos la irrigación de Cabeza de Vaca. ¿Por qué lo dicen así, profesor? Porque cuando sale la irrigación da la forma curiosa de una cabeza de vaca grande, gigante. ¿Ya? La central hidroeléctrica de Aricota. Y luego tenemos el río más austral, más al sur, más meridional, Caplina. Es arreico. ¿Qué quiere decir arreico? ¿Que el caudal llega permanentemente al mar? No, llega de forma estacional. ¿Ya? De forma estacional. Y ahí se ubica la ciudad heroica. ¿Cuál es? Ciudad heroica. Ciudad heroica, Tacna. Tacna. Bien, esas son las características principales que debes saber para el examen de admisión. Ya te expliqué de forma general la hidrografía a nivel mundial, lo que ocurre en el Perú. De todo el agua que se tiene disponible a nivel mundial de agua dulce, Perú tendrá menos del 2% o casi el 2%, ¿ya? De todo el agua dulce que se tiene a disposición a nivel mundial, en el Perú se tiene casi el 2%. ¿Y eso es suficiente, profesor? Bien administrado, sí, porque tenemos gran cantidad de lagos, lagunas, tenemos más de 12.000 lagos y lagunas. A manera de anécdota les comento, cuando empezaron a hacer el inventario de lagos, lagunas, lago es de mayor volumen navegable, laguna de poco volumen no navegable. ¿Me entienden? Cuando estuvieron en la zona de Ancash, ya todo lo que normalmente termina en Cocha, Chinchaycocha, Choclococha, Huascacocha, en fin, es lago o laguna. Ya los que tenían que poner el nombre se cansaron. Ya no había variantes. Como no había variantes, tuvieron que poner Laguna 70, Laguna 71, Laguna 72. Y así, por eso cuando se ve nombres de lagunas en el IGN, en el Instituto Geográfico Nacional, se tiene Laguna 68, Laguna 69, Laguna 70, Laguna 71. Dice, qué raro, pero acá no han puesto el nombre porque ya se cansaron de anotar tantos nombres, practicaron tantas variantes que ya no había imaginación en este momento para poner nombre a las lagunas. Y ahí también tenemos reservas de agua dulce. Pero claro, lo de mayor son los glaciares, pero que lamentablemente se está perdiendo. ¿Y por qué se está perdiendo en los últimos años? Por el problema del calentamiento global. Hasta ahí, estimados alumnos, ¿alguna pregunta para desarrollar la práctica? ¿Alguna pregunta teórica? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Todo claro, profesor. Ya, a ver, vamos con la práctica. Gallardo me dice, profesor, ¿qué centrales hidroeléctricas tiene que ver con el río Mantaro? Uno, quiero felicitarte, estimado alumno, por la pregunta que haces. En verdad, me da mucho gusto, mucha satisfacción y me siento tranquilo cuando me hacen preguntas. Y es bueno, porque eso denota que tienes interés. Tienes interés porque quieres ser cachimbo, quieres ser estudiante universitario y lo vas a lograr. Y lo vas a lograr. No tengas temor a preguntar. Muy bien, te voy a repetir. ¿Ya? Las 3 centrales hidroeléctricas, que son las más importantes en el Perú,
El primero lleva el nombre del gran científico ancashino, Santiago Antúnez de Mayolo. 1. 2 es Cerro el Águila. 3 es Restitución. ¿Ya? Y esos 3 utilizan el caudal del río Mantaro, Santiago Antúnez de Mayolo, o simplemente lo llaman Mantaro. Cerro el Águila y Restitución. En ese orden son las 3 centrales hidroeléctricas de mayor producción a nivel nacional. ¿Sí? A nivel nacional. Y los 3 se encuentran en Huancavelica. Listo, estimado alumno, por haber consultado. A ver, los demás seguramente han estado avanzando ya. Gallardo, lo máximo, muy bien. 1, respuesta, ¿cuál sería? La letra. A ver, me dicen la D, la B. A ver, ¿cuál es la respuesta? Las cuencas hidrográficas sorben exclusivamente las aguas superficiales, verdadero. La cuenca hidrográfica sorreica drenan sus aguas al mar, sí, verdadero. El régimen puede ser regular y irregular, verdadero. Tal vez línea que separa dos cuencas, falso. Los efluentes son ríos secundarios que desaguan al río principal, falso. B, de bueno, B. 2. Una de las grandes desventajas sería que tienen, ¿qué cosa? Poco caudal. Y el régimen de sus ríos es irregular. La D, dedo. 3. Evitar la contaminación de los ríos, porque implica serios problemas para la salud de las personas, es una acción vinculada con ¿qué? Con el manejo de cuencas hidrográficas. La letra C, casa. ¿Qué es manejo de cuencas? Es aprovechar el agua del río principal, de los afluentes y efluentes, pero sin contaminarlo, sin ensuciar. Todos tienen derecho a utilizar el agua del río principal, pero se da prioridad, y la prioridad radica en la población, la agricultura, ganadería. Si sobra, las industrias. Si sobra, la minería. ¿Ya? Todos tienen derecho a utilizar el agua, pero no tienen derecho a, ¿qué? A alterarlo, a contaminarlo. Porque si se contamina la parte alta, afecta a la parte media. Si se contamina la parte media, afecta a la parte baja, a donde hay mayor cantidad de población. Y si la población no es consciente, contamina, altera, ¿qué creen que va a afectar? ¿O ya no afecta nada? Claro que sí. Los ríos de la vertiente del Pacífico, como desembocan al mar, ¿a qué afecta? A los recursos ictiológicos, a los peces, a la pesca artesanal. ¿Entienden? Ya. Manejo de cuenca hidrográfica. La C. 4. Un estudiante de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comentó a un grupo de amigos que una de las características que corresponde a la cuenca del río Majes es, ¿qué cosa? Es que forma la mayor cuenca. Ah, de Ángeles. Muy bien. 5. Los ríos permiten el desarrollo poblacional agrícola y energética. Una característica de los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico es que, muy bien, la letra B de bueno, pues profesor, la B de bueno. Correcto. 6. Cuando es verano, los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico muestran por lo general qué cosa. En verano tiene mayor caudal. Y ese mayor caudal sería incremento del potencial acuífero. Acuífero es relativo al agua. La letra C de casa, sí. 7. La cuenca hidrográfica es un área de la superficie terrestre cuyo drenaje superficial confluye en qué? Cuyo drenaje superficial confluye en qué? En un río principal.
La A, pues profesor, la A, de Ángeles. Muy bien. 8. Relacione las características de los ríos y sus respectivos tipos. A ver, cuenca. La cuenca puede ser endorreica o exorreica, desembocadura, delta o estuario. Régimen regular o irregular, cauce, angosto, ancho, curso superior e inferior. La B, pues profesor, la B. La B, dice Gallardo, la B de buenos estudiantes. Muy bien, excelente, excelente, excelente. La B, la B, la B. Correcto. B. Nueve, debido a su condición de el río Ica recibe el aporte de la cuenca del río Pampas. Condición, profesor, es arreica, pues, porque tiene caudal en verano y en invierno se seca. Correcto. 10. Relacione los siguientes ríos con las obras hidráulicas respectivas. En el Chira se encuentra la represa o el reservorio de Poechos. Chancay, esto es el Chancay del departamento de Lambayeque. El reservorio de Tinajones. El río Chili, que está en Arequipa. Chile. Profesor, Aguada Blanca, pues, Aguada Blanca, el Santa, que tiene que ver con el proyecto de Chao Virú Mochi Chicama, Chavimochi, y Chinecas, Chimbote, Nepeña y Casma, y el Tambo con la represa de Pasto Grande, principalmente. Ya, ¿cuál es la respuesta? 10. A ver, ¿qué dice Gallardo? Galindo, muy bien. Lozano, la B, la B. Muy bien. B, pues, profesor, B. De buenos estudiantes como somos nosotros, dicen. Sí, la B. 11. Indique algunas características comunes de los ríos Moche, Chili y Caplina. ¿Son cuencas hidrográficas de régimen regular? No. ¿En sus cursos altos son muy erosivos? Sí. ¿En sus valles se desarrollan ciudades importantes? Claro. Moche, Trujillo, Chili, Arequipa, Caplina, Tacna. Claro. ¿Poseen el mayor número de centrales hidroeléctricas? No. Eso es el RIMA. ¿Son de recorrido corto y de régimen irregular? Sí. La D, profesor, la D. La D, dice. Muy bien. 12. Las, las ciudades costeñas se caracterizan por alta demanda del recurso hídrico, cuyo principal fuente está representada por los deshielos. ¿De qué cordillera? ¿De qué cordillera? Occidental de los Andes. Occidental de los Andes. Occidental de los Andes. Por lo tanto, la respuesta, ¿qué letra? Muy bien, la C, pues profesor, la C de cachimbos que vamos a hacer en el próximo examen de admisión, dice. 13. Como consecuencia del cambio climático, el río Santa disminuirá su caudal en los próximos años, generando, ¿qué cosa? El descenso de la productividad de las pampas de Chao, Virú, Mochi, Chicama, porque esa zona irriga. 13, la A, de Ángel. 14. Un grupo de vecinos que viven en la zona próxima a la faja marginal del río Rímac notaron que el volumen de agua disminuye drásticamente en los meses de junio a septiembre. Este fenómeno se conoce como ¿qué? ¿Cómo? 14, ¿qué letra? ¿Cuál es? Es estiaje. Muy bien, excelente, Pérez, excelente, Gallardo. Galindo, muy bien. Nicolás, lo máximo. Ya. Último. ¿Verdadero o falso? Los ríos de la vertiente del Pacífico, sus cuencas en su mayoría son exorreicos y arreicos. Verdadero. Solo los ríos Chiri y Tumbes tienen en común su naciente en Ecuador. Solo los ríos Chiri y Tumbes, no, también es el Sarumía. Falso. Segundo es falso. Tercero, algunos ríos forman cañones extensos en su curso medio, sí, como el Infernío formado por el río Rímac, sí.
El trasvase Marcapamacoche incrementa el caudal del río Rímac, verdadero. ¿Los ríos son de poco caudal, cursos cortos y de régimen irregular? Sí, verdadero, verdadero, como los alumnos de la Academia Grupo San Marcos. Respuesta la B, de buenos estudiantes, y buenos estudiantes universitarios te van a hacer. Bien, estimados alumnos, hemos llegado a la parte final de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario?